¿No sabes cómo limpiar tus pestañas pelo a pelo en casa? En este video te enseño cómo lo hago yo. Este protocolo es fundamental para la retención, para eliminar residuos de maquillaje, polvo, grasa y no tener riesgos de infección. Ahora sí, comencemos. Iniciamos por la zona de los ojos con un desmaquillante libre de aceite y nos podemos apoyar con un pomito. Evita tocar la línea de las pestañas, si estás usando sombra puedes usar un copito. Aplico un poco de desmaquillante en el pomito. Iniciamos a remover los excesos de maquillaje con cuidado de no tocar la línea de pestañas. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Miramos hacia arriba y removemos el exceso de maquillaje. Voy a continuar desmaquillándome el resto de la cara. Siempre con la precaución de no tocar las pestañas o la línea de estas. Listo. Una vez desmaquilladas, vamos a pasar a lavar las pestañas. Para este paso vamos a necesitar un shampoo y una brocha especial, una toallita y un cepillo. Yo personalmente amo usar este champú de Chiquín de cejas y pestañas, que es el lugar al que amo ir, porque aparte de que rinde muchísimo, más o menos unos 3 meses, huele delicioso, me deja las pestañas súper limpias y con un solo push es suficiente. Es demasiado importante que la limpieza se haga con este cepillo especial que viene en el kit porque tiene las cerdas ideales para este tipo de limpieza. Lo agitamos súper bien. Iniciamos con un push, es suficiente. Y vamos a aplicarlo sobre nuestro cepillo. Comenzamos haciendo movimientos de abajo hacia arriba, aplicando bien la espumita sobre las pestañas. Debemos hacer muy bien la limpieza. Esta limpieza se debe hacer diaria. Es normal que se puedan caer algunas pestañas, es parte normal del proceso, pero debemos garantizar que queden muy limpias. También hacemos desde abajo, debemos limpiarlo bien de inicio a fin. Ahora te voy a mostrar cómo lo hago con el otro ojo. Untamos bien el cepillito e iniciamos. Con movimientos desde arriba hacia abajo, untamos bien las pestañitas. Puedes ponerle más espuma y continúas con los movimientos. Y también desde la parte de abajo. Recuerda que no importa si se caen algunas pestañas, es perfectamente normal. Garantizamos que vayamos de principio a fin, que quede todo muy limpio y procedemos a lavar. Para retirar el shampoo debemos aplicarnos agua fría, no puede ser agua caliente porque eso dañaría el adhesivo y nuestras extensiones, y nos lo podemos aplicar directamente, garantizando retirar la totalidad del shampoo. Me voy poniendo la cantidad de agua en el ojo hasta que se retire todo el shampoo.
Este paso es fundamental para retirar toda la cantidad de maquillaje, de grasa y no tener infecciones. Nuevamente con agua fría y garantizamos poner en las pestañas el agüita. Y ponemos el agua en las pestañas hasta que se retire la totalidad del champú. Una vez finalizamos, secamos a toquecitos. Recuerden que debemos esperar luego de este paso unos 5 minutos hasta que las pestañas estén completamente secas antes de peinar. La toallita debemos asegurarnos que no libere motitas y con esta nos vamos secando suavemente nuestro ojo, retirando el agua. Una vez nos aseguramos de que nuestras pestañas están completamente secas, más o menos en unos 5 minuticos, procedemos a usar este cepillito. Hacemos movimientos desde arriba hacia abajo. También movimientos circulares hacia la parte de arriba. Y movimientos de esta forma desde abajo. De esta manera separaremos las pestañas que habían quedado juntas después del enjuague y van a tomar su forma natural. Y con estos sencillos pasos vas a tener unas extensiones de pestañas súper limpias, súper saludables, te van a durar muchísimo más, es demasiado fácil y es algo que debes hacer diariamente.